imagina esta escena por un momento. Una persona de 35 años que trabaja 200 horas al mes, ahorrando cada céntimo imaginable, recortando en absolutamente todo, sin permitirse un solo descanso, y después de todo ese inmenso esfuerzo vital se encuentra en la calle. Ya, compitiendo contra cientos de personas en su misma situación. Exacto, compitiendo a la desesperada. ¿Y el objetivo de todo esto? Pues conseguir alquilar una simple habitación. Es que es muy fuerte cuando lo pones en perspectiva. Es durísimo. Y bueno, damos la bienvenida a esta inmersión a fondo. Hoy nuestra misión es un poco distinta a lo habitual. No vamos a analizar gráficas de tipos de interés ni boletines bancarios. Claro, hoy nos alejamos de la macroeconomía fría. Totalmente. Fíjate que tenemos sobre la mesa un material fascinante, compuesto por testimonios ciudadanos reales. Y queremos entender el inmenso peso emocional y, bueno, el verdadero significado humano de buscar un refugio hoy en día. Es que, a ver, las cifras económicas muchas veces anestesian la realidad. Cuando leemos los testimonios que conforman nuestro material de hoy, surge una narrativa que va mucho más allá de la oferta y la demanda. O sea, estamos hablando de algo más profundo. Sí. A nivel filosófico, la búsqueda de vivienda se ha convertido en el epicentro de una crisis de salud mental colectiva. Es un proceso que está redefiniendo nuestra resiliencia y el concepto mismo de intimidad. Vale, vamos a desgranar esto porque me parece fundamental. Al leer esos relatos hay un término que resuena constantemente y es la sensación de estar atrapado en una adolescencia forzosa. Ese término es clave. Pero claro, yo leo eso y me surge una duda razonable. A ver, históricamente, los inicios de la vida adulta siempre han tenido cierta precariedad. Sí. Los principios nunca son fáciles, eso es verdad. Claro, compartir espacios, vivir con un presupuesto ajustadísimo en la veintena, pues bueno, pensamos en la típica etapa universitaria divertida, ¿no? Como vivir en la serie Friends. Ya, el mito de la juventud compartida. Exacto. Pero los testimonios dicen que a los 35 eso se siente como una cadena perpetua. Entonces, ¿por qué los sociólogos lo califican de adolescencia forzosa y no de un simple rito de paso? Pues mira, la diferencia radica en la estructura de los hitos vitales de una persona. No estamos hablando de un simple retraso temporal para ahorrar algo de capital. ¿Vale? Hablamos de una barrera que impide la formación de la identidad adulta. En el desarrollo humano, los hitos de la emancipación son como un muro de carga en un edificio. Un muro de carga. O sea, si no está ese muro... Si no está, no puedes seguir construyendo. Salir del núcleo de origen y tener un espacio propio no es un mero trámite administrativo. Es el cimiento para tener privacidad real, para tomar decisiones a largo plazo. Claro, para formar tu propio núcleo, sea familiar o personal. Eso es. Si eliminas ese muro de carga por la escasez, las decisiones vitales de esa persona se quedan literalmente suspendidas en el aire. La estructura entera carece de soporte. Es decir, no es solo que no tengas las llaves de una casa en la mano, es que no tienes la capacidad psicológica de proyectarte hacia el futuro. Exactamente. Madre mía. De hecho, los testimonios utilizan una expresión que me dejó helada. Hablan del secuestro de la emancipación. Un término muy contundente, ¿sí? Es que implica que algo que te pertenece por derecho de vida, tu madurez, te ha sido arrebatado. No pospuesto, sino secuestrado. Y fíjate que la palabra secuestro ilustra perfectamente el impacto en la mente. Psicológicamente, construir un sentido del yo adulto requiere arraigo. Requiere un entorno físico que tú puedas modificar, donde sientas que tienes el control. Cuando el suelo que pisas pertenece a otro y hay una inestabilidad constante, la mente se niega a echar raíces. Ya, porque sabes que en cualquier momento te toca recoger todo. Claro, saber que en 12 meses quizá tengas que empaquetar tu vida entera y empezar de cero, pues genera una sensación de transitoriedad crónica. La persona interioriza que su vida adulta aún no ha comenzado oficialmente. Y da igual que tenga 30, 35, 40 años. Exacto. La edad biológica pierde relevancia frente a ese bloqueo vital. Fíjate, esa transitoriedad crónica de la que hablas tiene que pasar factura en el día a día, inevitablemente. Muchísima. Y si la imposibilidad de construir a largo plazo es como el telón de fondo, yo me pregunto qué ocurre a nivel cognitivo durante la propia búsqueda. Las fuentes mencionan un concepto muy interesante, la fatiga de decisión. Un clásico en la psicología moderna. Pero a ver, normalmente asociamos la fatiga de decisión a algo bastante banal. Piensas en alguien que se pasa 20 minutos por la noche frustrado pasando el catálogo de una plataforma de streaming sin saber qué serie ver. Sí, el típico bloqueo frente a la televisión. Eso es.
Entonces, ¿cómo escala un concepto tan inofensivo como elegir una serie a algo tan bestia como buscar dónde vivir? Lo fascinante aquí es entender cómo funciona el cerebro ante diferentes estímulos. El mecanismo es el mismo, pero la escala biológica del desgaste es incomparable. A ver, explícame eso. Pues mira, la fatiga de decisión ocurre porque la corteza prefrontal del cerebro, que es la que evalúa variables, consume muchísima energía metabólica. ¿Vale? Al elegir una serie, el cerebro asume que el riesgo de equivocarse es cero. Perderás una hora aburrido y ya está. Pero en este mercado de vivienda, la mente está evaluando riesgos existenciales continuos. O sea, riesgos para la propia supervivencia. Ah, literalmente. La amígdala, que es el centro del miedo en el cerebro, se activa por completo. Wow. O sea que el sistema de alerta reacciona a la notificación de una app inmobiliaria, igual que reaccionaría ante una amenaza física real. Exacto. Se funden los plomos del sistema nervioso. Los testimonios detallan cómo tienes que tomar decenas de microdecisiones de altísimo impacto vital en cuestión de segundos. Porque si dudas 5 minutos, alguien ha dado la señal y pierdes el piso. Eso es. La escasez dicta los tiempos. Y tu cerebro se satura de preguntas críticas constantemente. Me imagino. Preguntas como, ¿será esto una estafa y perderé mis ahorros? Exacto. O, asumo un contrato con cláusulas abusivas por el terror a quedarme en la calle el mes que viene. Madre mía. O, renuncio de forma permanente a vivir con luz natural para poder pagarme la comida. Esa evaluación constante es lo que funde la capacidad de procesamiento cognitivo y genera ansiedad crónica. Qué agobio solo de pensarlo. Ese nivel de hipervigilancia tiene que ser devastador. Lo es, sin duda. Es que estás apostando tu bienestar futuro, tu seguridad, a la misma velocidad con la que descartas una foto en redes sociales. Y con la misma presión en el pecho, claro. Pero fíjate, aquí es donde se pone realmente interesante el material que estamos revisando. Porque ese agotamiento interno del que hablamos no ocurre en el vacío. El entorno exterior, las otras personas, multiplican ese sufrimiento. Sí, pasamos de la carga cognitiva a la interpersonal. Hay una anécdota en las fuentes que me ha dejado pensando muchísimo sobre esto. Una persona que cuenta que se presenta por 5ª vez en una sola semana a ver una habitación. La del ghosting. Esa misma. Llega a la dirección, se queda esperando en la acera y la otra parte simplemente no aparece. Le dejan tirado en la calle. No hay llamada, no hay mensaje, no hay disculpa posterior. Nada. Es una situación desoladora. Es que, ¿cómo nos piden que veamos esto como un simple trámite administrativo? Cuando lees estos niveles de trato, es difícil entender qué mecanismo psicológico normaliza que la gente actúe con esa indiferencia. Pues mira, lo que ocurre aquí es una profunda deshumanización y bien impulsada por una asimetría de poder brutal. Claro, quien tiene la habitación tiene todo el poder. Exactamente. En situaciones de escasez severa, la empatía interpersonal tiende a erosionarse. ¿Por qué? Porque la empatía requiere tiempo, requiere energía y requiere reconocer la individualidad del otro. Cuando el proceso se convierte en un filtro donde hay 40 personas desesperadas dispuestas a decir que sí en 3 minutos, ya, dejas de ser una persona con nombre y apellidos. Pierdes tu rostro. Te conviertes en un mero dato, en un número más dentro de una cola infinita. Y al perder la individualidad, claro, se disuelve el respeto mutuo básico. Así funciona la mente humana frente a la escasez extrema. Quien ofrece el espacio no necesita emplear energía emocional en disculparse o cancelar porque no hay ninguna penalización social por no hacerlo. Qué fuerte. Y qué triste a la vez. El relato de esa persona esperando en la calle refleja algo palpable en las fuentes, y es que buscar casa hoy en día equivale literalmente a mendigar por dignidad. Mendigar por dignidad. Uf, es una frase que te hiela la sangre. Y reduce al individuo a la irrelevancia más absoluta. Totalmente. Y entonces, ¿qué significa todo esto a nivel fundamental? Porque, a ver, te puedes frustrar mucho intentando comprar entradas para un concierto que se agotan en 1 minuto. Sí, o buscando un coche de segunda mano. Exacto. Pero la desesperación de estos testimonios opera a un nivel primario, es casi animal. ¿Por qué la vivienda genera un impacto tan profundo en el sistema nervioso? Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta nos la da la antropología. Históricamente, el ser humano no concibió la vivienda como una inversión o un bien de consumo. Vale. La vivienda es nuestra cueva moderna. Es el único entorno diseñado con un propósito biológico irreemplazable, que es permitir que el sistema nervioso humano baje la guardia. Claro, un sitio donde soltar la armadura. Eso es. A lo largo del día navegamos por entornos laborales y sociales llenos de fricciones, manteniendo el sistema de alerta activo. El refugio es el lugar donde el cortisol disminuye. Donde el cuerpo se recupera, básicamente. Exacto.
Y el daño profundo que documentan estos testimonios ocurre porque el ciclo biológico se invierte. ¿A qué te refieres con que se invierte? A que la búsqueda y la defensa de ese espacio seguro se convierte, paradójicamente, en la mayor fuente de estrés vital. Ostras, claro. Lleno de incertidumbre, rechazos constantes, ghosting, el individuo pierde su único lugar de descanso. Entra en un estado de desregulación crónica porque el sistema nervioso nunca llega a apagarse. Es una paradoja destructiva tremenda. Y fíjate, cualquiera que nos esté escuchando, incluso quien ya tenga su refugio asegurado, debería ver la magnitud de esto. Porque nos afecta a todos como sociedad, claro. Exacto. Porque esa persona agotada por las microdecisiones, que ha sido ignorada en una acera, que no puede relajar su sistema nervioso, es la persona que mañana tiene que sostener el sistema con una sonrisa. Es un efecto en cadena ineludible. Claro, tiene que rendir en el trabajo, cuidar de otros, ser empático. Y un tejido social conformado por individuos sometidos a esa desregulación nerviosa se vuelve muy frágil. La falta de refugio merma la empatía colectiva y aumenta la irritabilidad general. ¡Qué locura! Hemos recorrido un mapa emocional interesantísimo hoy. Empezamos hablando de ese secuestro de la emancipación y la adolescencia forzosa. Pasamos por la paralizante fatiga de decisión, con la alerta existencial. La pérdida de nuestra cueva moderna. Eso es. Y en el núcleo vemos que el hogar no es un objeto material, sino el descanso biológico imprescindible para mantener nuestra humanidad. Es una crisis que empapa absolutamente todas las facetas de la vida. Y fíjate, las fuentes desprenden una reflexión final muy provocadora sobre esto, algo para darle una vuelta. A ver, cuéntame. Si el modelo tradicional de tener un espacio propio e íntimo se ha vuelto tan inalcanzable para una proporción inmensa de la gente, ¿estamos presenciando el colapso final de la idea de propiedad tal y como la conocemos? ¡Wow! Fíjate, eso es abrir un melón interesantísimo. Es que quizá este agotamiento empuje a las futuras generaciones a rediseñar por completo el concepto de familia y privacidad. ¿Te refieres a vivir de otra manera? Sí, adoptar modelos de convivencia comunitaria, estructuras tribales modernas donde el peso del bienestar no recaiga en la batalla individual por aislarse en una burbuja, sino en la fortaleza de crear refugios colectivos. Madre mía. Resulta asombroso pensar que de una experiencia tan desgarradora y solitaria como esperar frente a un portal vacío pueda germinar una redefinición total de cómo vivimos en sociedad. Desde luego, es un cambio de paradigma brutal. Es el peso de 300 horas de trabajo condensadas en la simple esperanza de tener un lugar donde cerrar los ojos. Una esperanza que sigue siendo el motor que nos hace humanos. Definitivamente, hay mucho en lo que pensar la próxima vez que valoremos el verdadero significado de un hogar.